Hola, mi nombre es Rocío y los voy a estar acompañando en mi cátedra durante este año. El objetivo de esta cápsula es darle a conocer unas notas que hicimos con un compañero, Fernando Pronero, ahí escrito, sobre preferencias cuasi lineales. Entonces, introduciéndonos a las funciones cuasi lineales, vamos a considerar un individuo con una utilidad que depende del alimento y del ocio. Lo particular es que la tasa a la que desea intercambiar el alimento por el ocio permanece constante a medida que su consumo de alimento aumenta. Es decir, que la tasa marginal de sustitución depende solo del bien T, es decir, del ocio. Acá consideramos que el alimento va a ser mayor o igual que 0 y que el ocio va a pertenecer entre 0 y 24 porque se considera la cantidad de horas al día que se le dedica al tiempo libre. Gráficamente se puede ver a continuación, donde el máximo de T es 24, las 24 horas del día, y para una cantidad arbitraria de tiempo libre T sub 0, las curvas de indiferencia son paralelas entre sí, es decir, que la tasa marginal de sustitución es constante para este T0. Esto implica, y es lo que leemos siempre en los libros de texto, que las curvas de indiferencia de una función de utilidad cuasi lineal son traslaciones verticales las unas de las otras. Analíticamente, la utilidad cuasi lineal va a depender linealmente de la cantidad de alimento consumido y no linealmente de la cantidad de ocio, por eso su nombre. Donde la función no lineal de la cantidad de ocio sería b de t. La derivada primera de esta función es positiva, asegurando la utilidad creciente de la cantidad de ocio, y la derivada segunda negativa, reflejando que la utilidad crece a tasas decrecientes. La tasa marginal de sustitución, entonces, que es igual a la utilidad marginal de t dividido la utilidad marginal de a, va a depender solamente de la variable t, como vemos acá, dado que la utilidad marginal de a es igual a 1. ¿Qué pasa con las preferencias cuasi lineales cuando la utilidad es 0? Bueno, una posibilidad es que a sea 0 y b de t sea igual a 0, lo cual no necesariamente implica que t sea igual a 0. Veamos un ejemplo. Consideremos este b de t al logaritmo natural de t. Para que una función, para que la utilidad sea 0, podríamos tener el logaritmo natural de 1 más 0, o el logaritmo natural de 0,5 más 0,69 de a. Estas dos combinaciones nos darían 0. Lo que nunca nos va a dar 0 es un t igual a 0, dado que el logaritmo natural de 0 no está definido. Es decir, que esta persona deberá dedicarle un tiempo estrictamente mayor que 0 a su ocio para llegar a un óptimo de consumo o para que la utilidad sea mayor que 0. Vamos a entonces partir de un ejemplo algebraico para explicar este tipo de funciones. La utilidad que vamos a tener en cuenta es y más raíz de x, es decir, que la utilidad depende linealmente del consumo de y, pero de manera no lineal del consumo de x. Despejando y respecto de x, nos queda la curva de indiferencia de este individuo. La tasa marginal de sustitución, como vemos, depende solo de x, es decir, esto va a indicarnos que el sacrificio en cuestión, o sea, el sacrificio que uno va a hacer de x para obtener más y, en pos de mantener la utilidad constante, va a depender de la escasez relativa de los bienes. A mayor cantidad de bien x, menos se querrá sacrificar del bien y para obtener más x. Por último, la derivada segunda de y respecto de x las dos veces es positiva, implicando la convexidad del origen de esta curva de utilidad. Veamos gráficamente. De nuevo, tenemos para una cantidad de x arbitraria en 200 que las tasas marginales de sustitución son constantes. La distancia entre una curva de indiferencia y la otra, la distancia vertical, es siempre la misma,
De ahí es que son traslaciones verticales las unas de las otras. Veamos un poco el dominio de la función ahora. Se va a tener en cuenta solamente el cuadrante positivo del eje de las abscisas y las ordenadas, porque es el cuadrante que nos interesa en términos económicos. Entonces, para esto, el dominio debe estar en y, que pertenece de 0 a u, y x, que pertenece de 0 a u cuadrado. Por supuesto, el consumo de los bienes no puede ser negativo, y en el caso de y, no puede superar el nivel, no puede superar u, dado que si esto sucede, se incumple el axioma de transitividad. Con esto se van a estar restringiendo solo a los resultados positivos de la raíz de x. Esto lo vamos a ver más adelante y se va a entender bien por qué. A su vez, el máximo consumo de x se da cuando y es igual a 0. Despejando, nos queda que x es igual a u al cuadrado. Nos vamos a concentrar ahora en los consumos extremos. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Despejando, vamos a obtener que si x es igual a 0, y es igual a u. Por lo tanto, en este caso, la utilidad del consumidor va a depender directa y exclusivamente de la cantidad de unidades consumidas de y. Estos puntos se van a encontrar cuando x se hace 0 sobre el eje de las ordenadas. Pero lo que vemos acá no son precisamente puntos de corte, sino que son puntos de tangencia, y que se dan cuando y supera el valor de u. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer u igual a 30 y x igual a 4. Para resultados positivos de la raíz de 4, porque recordemos que una raíz de 4 es igual a más menos 2, para resultados positivos de esta raíz, y va a ser igual a 28, que es menos la utilidad que estábamos considerando. Para los resultados negativos, y va a ser igual a 30 menos, y entre paréntesis menos 2, que va a ser igual a 32, implicando que esto es mayor a la utilidad. En estos puntos son donde se puede ver esta vuelta que hace las curvas de utilidad. Esto no lo podemos aceptar porque se viola el axioma de la transitividad, y por eso es que cortamos el dominio de y en cuando y es igual a 2. Veamos qué pasa con el consumo extremo en donde y es igual a 0. Recordando entonces que la tasa marginal de sustitución depende exclusivamente del bien x. Nosotros lo que queremos obtener ahora es la tasa marginal de sustitución cuando y tiende a 0. Pero ¿qué pasa? En la tasa marginal de sustitución no tenemos el bien y, porque solamente depende del bien x. Como el consumo entre los bienes x e y está inversamente relacionado a lo largo de la curva de indiferencia, cuando y es 0, x va a ser su máximo valor. Por lo tanto, vamos a calcular el límite de la tasa marginal de sustitución cuando x tiende a su máximo valor, es decir, cuando x tiende a u cuadrado. Este resultado es el que vemos acá y es muy cercano a 0, porque esto es 1 dividido 2 por la utilidad. Que sea cercano a 0 tiene sentido, dado que cuando tenemos mucha cantidad, ya tenemos mucha cantidad del bien x, vamos a estar dispuestos a dar muy poquito del bien y para obtener una unidad más del bien x. Veamos un ejemplo. Consideremos una utilidad igual a 30, x igual a 900 y un y igual a 0. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar de x para el consumo de la primera unidad de y? Esto lo vamos a poder calcular haciendo la recíproca de este valor, es decir, 1 sobre el límite de x que tiende a 900 de la tasa marginal de sustitución. Esto nos va a dar menos 60, 2 menos 2 por la utilidad. De esta forma, reemplazando, vamos a tener una unidad más de y, a x le vamos a restar 60, y si hacemos este cálculo nos va a dar muy cercano a la utilidad de 30, que es con la que iniciamos. Este consumo extremo
se puede ver sobre el eje de las abscisas. Cuando y es 0, la pendiente se vuelve más chata a medida que aumenta la utilidad. Así se explica el aumento de la distancia entre las abscisas del origen. A su vez, el hecho de que la tasa marginal de sustitución sea pequeña, muy pequeña, pero distinta de 0, implica que la curva atraviesa el eje de las abscisas y que no usáramos una tangencia como en el caso anterior. Por último, vamos a ver una variante de este ejemplo, donde vamos a hacer ahora que la utilidad dependa linealmente del bien x y no linealmente del bien y. Y vamos a despejar y respecto de x. Así será nuestra curva de diferencia. Como vemos, si calculamos la tasa marginal de sustitución de x por y, obtenemos que va a depender solamente del bien no lineal. Gráficamente es lo que vemos en la pantalla. ¿Qué pasa con estas curvas? De nuevo, no se cumple con el axioma de transitividad, así que hay que cortarlas al área que nos interesa económicamente. Esto quedaría de la siguiente forma. Donde ahora, para un i determinado, un i cualquiera, las tasas marginal de las curvas son constantes. Y ahora la distancia la distancia horizontal entre las curvas es la que es igual. Por lo tanto, son traslaciones horizontales y no ya verticales. Entonces, en este caso, simplemente es la distancia horizontal la que se iguala a lo largo de dos curvas. Veamos un poco entonces, en estos casos, el consumo extremo. Cuando x es igual a 0, y va a ser igual a u cuadrado. La función de preferencias va a cortar al eje de las ordenadas. Este u elevado al cuadrado explica que la distancia vertical es creciente entre las curvas de indiferencia en los puntos de cortes con el eje de las ordenadas. Si vamos más atrás, la distancia esta va en aumento en el eje de las ordenadas. El consumo extremo cuando y es igual a 0 lo podemos obtener así con la tasa marginal de sustitución cuando y tiende a 0. Esta tasa marginal de sustitución en este límite tiende a 0. Por lo tanto, nos indica que la curva de indiferencia se vuelve asintótica al eje de las abscisas. Por lo tanto, cuando y es igual a 0, el punto de x, que va a ser igual a u, no se trata de un punto de corte en el eje de las abscisas, sino un punto tangencial. Puesto que si se permitiesen los valores de y negativos, conservaría valores de x por encima de u y positivos. Sin embargo, como vimos anteriormente, en este caso se violaría el axioma de transitividad. Por último, si quieren hojear la bibliografía,